Hola Germán, buenos días. Buenos días. Si te parece, comenzamos con la entrevista. Perfecto. ¿Por qué es crucial conocer si un inmueble está inscrito en el registro de la propiedad antes de comprometerse a su compra? Bueno, la inscripción en el registro de la propiedad es imprescindible para garantizar la seguridad de la compra. Si el inmueble no está inscrito, el comprador podría estar pagando por algo que no existe, que se ha construido de forma ilegal y que por eso no se ha inscrito, o que no es propiedad de quien pretende venderlo. Claro, ¿y cómo afectan las cargas como hipotecas y usufructos al valor del inmueble y cuáles podrían ser las consecuencias? Bueno, es un poco largo, pero en fin, en el caso de la hipoteca, el valor de la vivienda no varía, pero la deuda pendiente debe restarse del precio pactado en la compra. Aquí caben varias opciones que se tienen que pactar entre las dos partes. Primero, que el comprador asuma la deuda y las condiciones del crédito hipotecario, porque le interese por las condiciones que tiene el crédito, y que pague solo la diferencia entre el precio pactado y la deuda. Esa es la primera opción. La segunda es que el vendedor, simultáneamente a la compraventa, cancele el crédito hipotecario pendiente a su costa. En este caso se paga el precio pactado y ya está, porque ya se recibe una vivienda sin carga. Y la tercera, pues que el comprador decida cancelar él el crédito tras la compra y en ese caso del precio habría que deducir no solo la deuda pendiente, sino también los gastos de cancelación que va a asumir el comprador, ¿no? Sin embargo, el usufructo, pues en cambio, afecta directamente al valor del inmueble y debe tenerse en cuenta en la propia valoración, porque los valores son completamente distintos y muy, muy diferentes. ¿Y qué importancia tiene que un inmueble cumpla con las normas urbanísticas actuales? Bueno, tiene una gama de consecuencias con diferente importancia cada una de ellas, pero podemos un poco explorarlas, ¿no? El cumplimiento de las normas urbanísticas garantiza, sobre todo, que el comprador no tendrá problemas con el ayuntamiento correspondiente por infracciones de la norma. Esta es la razón principal por la cual se comprueban, ¿no? Hay que distinguir dos casos de incumplimiento. Esto es importante entenderlo también, ¿no? El primero, el inmueble no cumple con las normas actuales, pero se construyó cumpliendo con una normativa anterior o incumpliendo esa irregularidad urbanística ha prescrito por transcurso del tiempo y la inacción del ayuntamiento, ¿no? En estos casos, tanto en un caso como en otro, no habrá acciones del ayuntamiento contra el propietario, pero quedan limitadas las acciones sobre el inmueble a tareas de mantenimiento y reparación, lo cual suele tener una influencia sobre el valor relativamente pequeña, ¿vale? Sin embargo, puede haber casos graves, ¿no?, de incumplimiento, y sobre todo cuando el incumplimiento no ha prescrito. En este caso, el propietario podría encontrarse con el inicio de un expediente de sanción, de modificación de la construcción y, en casos extremos, incluso con el derribo de la construcción. En todos los casos hay consecuencias económicas negativas para el propietario y a veces muy, muy negativas. Es precisamente esta segunda situación la que estamos intentando prevenir con esas comprobaciones. ¿Y cómo puede afectar la falta de licencias necesarias en la compra de un inmueble y cuáles son las posibles consecuencias? Pues de nuevo hay dos opciones, ¿no? La primera, que la falta de licencia sea simplemente una negligencia del anterior propietario, pero que el inmueble cumpla la normativa urbanística y no tenga problema en obtenerlas. Y en este caso, pues el problema se resuelve obteniendo la licencia y pagando una sanción como mucho, y generalmente no tiene una consecuencia económica difícil de asumir, ¿no? Porque es, bueno, un dinero que no gusta pagar, pero que no arruina a nadie, ¿no? Claro. Pero podría ser, y esta es la parte grave, por lo cual hay que mirarlo, ¿no?, que la falta de licencia sea un síntoma de incumplimiento urbanístico. Y en este caso las consecuencias pueden ser muy graves, como hemos visto en la respuesta anterior, porque entraríamos directamente en un caso de incumplimiento urbanístico. Y de derribo. Y bueno, incluso el derribo. Ese es el caso extremo, ¿verdad? No pasa casi nunca, pero existe. Sí, sí. El riesgo está. ¿Y cuáles son las implicaciones económicas y de otro tipo derivadas de la protección histórico-artística de un inmueble? Bueno, la protección de un inmueble histórico-artística, ¿no?, tiene dos efectos, ¿no? Por un lado, limita su uso y las adaptaciones que se pueden realizar. Solo puedes hacer aquellas que sean compatibles con el carácter que tiene el propio edificio y a veces son limitantes, muy limitantes. Por otro lado, obliga al propietario a realizar un mantenimiento especial del inmueble. Las dos cosas combinadas tienen efecto sobre el valor y hay que tenerlo en cuenta, normalmente porque el valor disminuye, claro.
¿Y por qué es relevante conocer si la vivienda es de protección oficial, es decir, las conocidas como VPO, el precio máximo de venta y el plazo de protección oficial de viviendas, trasteros y garajes? Bueno, las viviendas de protección oficial tienen su precio de venta limitado por ley, a una cantidad que suele ser inferior a los precios de mercado de viviendas equivalentes. En algunos casos no es así, pero, por ejemplo, en Madrid seguro que sí, ¿no? En algunas zonas de Extremadura puede que no pase. Pero generalmente ese valor máximo legal es inferior al valor de mercado. Esta es la razón del problema y de por qué investigamos, ¿no? Y ese valor máximo de venta pues está vigente durante todo el plazo de protección de esa vivienda de protección oficial. Comprar una vivienda de protección oficial durante el plazo de vigencia de la protección por un precio superior al máximo legal pues puede provocar la actuación del ayuntamiento correspondiente ejerciendo su derecho de adquisición preferente por el valor máximo legal. Es decir, tú pagarías X y el ayuntamiento podría comprártela a ti por menos y no podrías protestar porque así estas son las normas iniciales, ¿vale? Lo que puede llevar a que un comprador de buena fe, ignorando que la vivienda de protección oficial sobre la que ha pagado un precio superior al máximo legal, pues se vea obligado a vender al ayuntamiento por un precio inferior. Claro, esto tiene unas consecuencias, como ves, bastante gordas, ¿vale? Sí. ¿Y por qué es importante que un inmueble esté identificado catastralmente y cuáles son o podrían ser las consecuencias para el comprador si no lo está? Pues bueno, aquí generalmente la falta de identificación catastral es un inconveniente menor, ¿vale? Este no es de los más importantes, pero la falta de correspondencia entre la descripción registral, que la importante es la descripción registral y es el registro, esto es lo que de verdad garantiza la seguridad de la operación. Si no coinciden la registral y la catastral, puede ser un indicio de irregularidades de algún tipo, ¿no? Es sobre todo que te quedas como intranquilo. Dices, ¿por qué no coinciden? Cuando lo lógico es que coincidieran, ¿no? Entonces puede llevar a pagar un impuesto de bienes inmuebles que no corresponda a tu inmueble, más alto o más bajo, no sé, a lo mejor resulta que te interesa callarte, pero en general, bueno, a los tasadores este tema nos lleva a investigar especialmente por qué eso no cuadra, ¿vale? ¿Y cómo influye el estado de conservación del inmueble en la decisión de compra? Bueno, el estado del inmueble influye en el propio precio de compra, ¿no? Yo creo que eso los compradores suelen tenerlo en cuenta cuando van a comprar. Ahí, bueno, ayudamos, pero a lo mejor ayudamos más cuando somos capaces de ver cosas que los compradores no ven, ¿no? Porque algunas de los estados de conservación son visibles y se ve que no te gustan, que están mal, que están caducados, viejos, ¿no? Sí. Pero otros a lo mejor solo lo ve un especialista, como por ejemplo en el tema de las instalaciones, que puede pasar, ¿no? Es decir, es más difícil que un comprador sea capaz de ver si la caldera está obsoleta o no, o si eso le va a dar problemas de algún tipo, mientras que para un tasador eso es más transparente. ¿Y por qué es importante evaluar la eficiencia energética y la posible necesidad de gastos adicionales en electricidad y combustibles? Bueno, esto cada vez va a tener más importancia en el futuro, ¿no? Pero por un lado está el propio gasto energético para mantener un ambiente cómodo en el inmueble. Cada vez la energía será más cara, es más probable eso que lo contrario. Hemos vivido además unos episodios de oscilaciones enormes, ¿vale? Y por otro lado es una necesidad medioambiental moderar su consumo. Es decir, nos estamos poniendo en peligro todo el clima, ¿no? Ya estamos teniendo las consecuencias. Ya se habla de cosechas que se estropean, ya se habla de, en fin, de catástrofes naturales intensificadas. Es decir, ya estamos viendo el problema, ¿no? Ya solo con eso sería importante. Pero por otro lado, además, creemos que según se vaya desarrollando la legislación europea en esta materia, pues se va a producir una segregación en el mercado de inmuebles entre los inmuebles que son eficientes y los que son ineficientes energéticamente. La Unión Europea ya ha anunciado que limitará la posibilidad de vender o alquilar inmuebles ineficientes energéticamente a partir del 2030. Y probablemente vendrá más. Es decir, si tú te quedas con un inmueble ineficiente, te estás convirtiendo en el paria del mercado, ¿no? Por así decirlo. ¿Y qué aspectos del contrato de arrendamiento pueden afectar al precio del inmueble? Pues en principio todos los aspectos del contrato de arrendamiento, pero sobre todo los que suelen influir más son la renta actual, ¿no? Sobre todo si la renta actual es muy diferente a la de mercado, es cuando más efecto tiene, y la duración del contrato. Cuanto más largo sea el contrato y sea más obligatorio, ¿no?, de cumplimiento por parte del propietario, más afecta al valor, ¿no?
Entonces, bueno, el valorador tendrá en cuenta todas las cláusulas del contrato a la hora de determinar el valor. Es decir, es importante tenerlo porque si no, pues no vamos a saber cómo afecta. ¿Y por qué se destaca que la valoración es una de las inversiones más rentables antes de comprometerse en la compra? Bueno, yo creo que estaba claro, pero... Para que quede más claro. Pero para que quede más claro, ¿no? Una valoración de una vivienda que se realice con todas las garantías, ¿vale? Es decir, haciendo todas las comprobaciones y de verdad viendo las consecuencias para el valor, puede costar entre 400 y 600 euros. Pero puede evitar pérdidas para el comprador que pueden evaluarse entre miles y cientos de miles de euros. Sin hablar de disgustos, tiempos de espera y trámites. Es decir, si no encuentran nada, te has quedado tranquilo. Pero además, esta valoración te sirve luego si vas a pedir un crédito. Quiero decir que tampoco estás incurriendo en un sobrecoste. Simplemente es ponerlo en su sitio, ¿no? donde de verdad es útil la valoración, ¿vale? No estamos hablando de casi un diferencial, pero sin embargo te puede prevenir una auténtica catástrofe económica, ¿vale? Yo creo que es tan claro, tan obvio, que, bueno... Por eso estamos insistiendo, ¿no? En decirlo, porque nos parece que es bueno para todo el mundo. Y hablando de esta inversión que dices, ¿cuál es el riesgo de elegir una valoración basada únicamente en honorarios más bajos? Es decir, elijo el más barato y que me lo haga. Bueno, pues lo de siempre, los problemas de que las cosas baratas salen caras, ¿no? Eso es una regla general de la vida. Pues cuantos más bajos sean los honorarios, pues es menos probable, no digo que no se puedan hacer, pero es menos probable que la batería de comprobaciones que debe realizar un valorador pues se haga con el cuidado y la dedicación necesarios, porque son horas de un profesional que tiene que estar remunerado por ello. Entonces, bueno, si te remuneran mal, pues ya sabemos todos que tendemos a ahorrar también nuestro trabajo. Ojalá hay gente heroica que no lo hace, ¿vale? Yo no digo que todo el mundo lo haga, pero me parece que son excepcionales y que lo normal es esa regla. Entonces, las comprobaciones exigen horas de trabajo, los honorarios bajos pues incitan a tomar atajos y a realizar comprobaciones someras, y eso va en detrimento de precisamente lo bueno que tiene valorar, que es que te busquen todos los posibles problemas en el futuro. Estupendo. Pues muchísimas gracias. A vosotros.